Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 28 de mayo de 2021. Bueno, la verdad es que, al igual que pasó durante la semana pasada, no tengo nada muy nuevo que comentar. La verdad que la coyuntura en Estados Unidos ha estado bastante tranquila y bastante reiterativa durante las últimas semanas. Bueno, el Standard & Poor's a todo esto está casi otra vez en récord histórico, así que nada mal. El Nasdaq también se sigue recuperando porque se siguen recuperando las acciones tecnológicas, afortunadamente. Tenemos empresas como Google, Facebook, Nvidia, que son empresas que están en récord histórico, vienen subiendo bien, bastante bien durante este año. Después tenemos otras como Apple o Amazon, que han estado bastante amesetadas, bastante laterales durante los últimos meses, pero en mi caso no dudo de los fundamentos de ninguna de las dos, así que es cuestión de tener paciencia, que es justamente la principal virtud que Peter Lynch decía que tienen que tener los inversores, porque puede ser que el mercado en algún momento, bueno, deje de mirar ciertos sectores, ciertas empresas y mire a otros sectores buscando, como en inglés se le llama chasing the heat, buscando el calor, buscando dónde está la posibilidad de hacer una ganancia importante en poco tiempo. Pero bueno, eventualmente eso, como siempre es temporal, se vuelve a mirar aquellos sectores que en algún momento parecen estar olvidados, o algunas empresas. Así que bueno, es cuestión de esperar para ver que estas empresas salgan de esta meseta en la que han estado durante los últimos meses, porque bueno, yo sigo sosteniendo, por los datos que voy viendo, que esta rotación de sectores que se ha dado a lo largo de este año, donde los sectores value, principalmente el sector energético, el sector financiero, el sector industrial, el sector de materiales también, son rotaciones que son temporales, son contratendencias de una tendencia principal. Recordemos que venimos en un mercado alcista que ya tiene más de 10 años. El año pasado hubo una gran disrupción por el COVID, pero el comportamiento de esa disrupción no fue como un mercado bajista, fue más que nada como una fuertísima corrección de mercado, ya que después de la fuerte baja del COVID, inmediatamente ya en abril veíamos que los mejores sectores del Standard & Poor's y del Nasdaq también, de la bolsa en general, podríamos decir, eran los mismos que habían liderado en 2019, así que claramente no había habido un cambio de sectores, no había habido un cambio de fundamentos, que es justamente lo que hace que los sectores que lideraron en un mercado alcista no lideren en el siguiente. Pensemos que en la década de los 90, la burbuja de las .com, las mejores empresas fueron por supuesto las del sector tecnológico. Después, durante el mercado alcista que hubo durante el 2002 al 2007, al principio, por supuesto, las empresas tecnológicas tuvieron un buen rendimiento, pero porque venían desde niveles muy bajos, pero finalmente no fueron en absoluto el mejor sector de la década de los 2000, ya que el sector energético fue el mejor, también el sector financiero, por supuesto, hasta que llegó la crisis de 2007, y después lo que vimos a partir de 2009 en este mercado alcista que todavía estamos, es que el sector energético, que había sido el mejor del mercado alcista anterior, fue el peor de la década de 2010 al 2020, e incluso hasta el día de hoy sigue siendo el peor si tomamos como referencia el 2009. Entonces, cada vez que hay un nuevo mercado alcista, en general cambia el liderazgo de los sectores. No es lo que vimos el año pasado y no es lo que yo estoy esperando para los próximos meses. Yo creo que estamos en la parte final de este mercado alcista que se inició en 2009. Por lo tanto, esto que estamos viendo en los meses que vamos de 2021 es meramente una contratendencia de la tendencia principal, liderada principalmente por acciones tecnológicas de consumo discrecional y también, por supuesto, del sector de comunicaciones. Así que estamos en ese contexto. Obviamente no sabemos cuánto puede durar esta contratendencia, cuánto pueden seguir liderando las acciones de sectores más value, como el sector industrial, el sector de materiales, pero imaginemos que estamos en un contexto donde la economía de Estados Unidos está recuperándose muy fuerte, Europa también se está recuperando, pero más lentamente, porque toda la comunidad europea es muchísimo más burocrática, entonces tarda más, digamos, todas las señales para contratar gente, para invertir, para expandirse, que en Estados Unidos es todo mucho más dinámico, sobre todo el mercado laboral. Entonces Estados Unidos está teniendo una muy fuerte recuperación, con un gran rebote en el crecimiento económico, tal vez incluso termine 2021 arriba de lo que terminó 2019, eso todavía estamos muy temprano
poder verlo, pero bueno, en ese contexto es en el que estamos. Entonces el mercado como que se vio sorprendido porque la recuperación económica de Estados Unidos y la recuperación del empleo también fueron más rápidas de lo que se esperaba. La vacunación está acelerando mucho en Estados Unidos, tal es así que ya al día de hoy están sobrando vacunas en algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces el mercado como que se vio sorprendido por eso, y eso por supuesto provocó que hubiera aumentos de precios por ejemplo, en la madera, en algunos materiales puntuales, en algunos commodities que habían sufrido mucho durante el año pasado. Entonces se había desinvertido en esos commodities, en esos sectores, en el sector de materiales, y repentinamente estos oferentes de madera, de otro tipo de materiales, se vieron desbordados por la demanda provocada por la recuperación económica. Entonces eso ha provocado aumentos de precios que son temporales. Obviamente no sabemos si va a ser un mes, 2 meses, un trimestre o un semestre, pero es cuestión de oferta y demanda. O sea, el año pasado la oferta de commodities y de muchos materiales se vio muy disminuida, incluso que muchas empresas quebraron porque cayó fuertemente la demanda, y ahora con la recuperación de la economía de Estados Unidos lo que está habiendo es mucha demanda acumulada que está presionando a los pocos oferentes que quedaban, y estos oferentes, por supuesto, ante la señal del precio aumentan los precios, y eso obviamente va generando al mismo tiempo una señal para que los emprendedores, los inversionistas vayan a invertir a ese sector para recomponer la oferta. Esto por supuesto no es algo instantáneo, por lo tanto va a haber demanda acumulada en estos sectores, en estas empresas, en estas industrias durante varios meses, así como también sucede por ejemplo con la industria de semiconductores, porque el año pasado también cuando empezó toda la recuperación del COVID empezó a haber escasez de semiconductores, y por eso empresas como Nvidia o empresas como Taiwan Semiconductors, que también tenemos un CDR acá en la bolsa argentina, se vieron desbordadas por la demanda de semiconductores, y como esa industria es una industria muy capital intensiva, de muy alta tecnología, no es tan fácil ampliar la producción. Entonces estas empresas se encontraron repentinamente desbordadas por la demanda, no pudiendo satisfacerla, porque ampliar la oferta de semiconductores no es algo tan rápido. O sea, obviamente tanto Taiwan Semiconductores y Nvidia han anunciado que están ampliando su producción, pero bueno, es una industria muy capital intensiva y de muy alta tecnología, así que no es algo que se vaya a lograr tan fácil. Por eso es que vemos un driver muy positivo para esta industria durante los próximos meses. Eventualmente, por supuesto, la oferta y la demanda se van a encontrar tanto en la industria de semiconductores como en el sector de materiales, pero mientras tanto hay un viento de cola positivo para esta industria y este sector. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, esto es algo coyuntural. Creo que nadie, por supuesto, va a pensar que esto es algo que va a ser permanente. Eventualmente, oferta y demanda se van a equiparar, y eso va a traer ya más estabilidad y va a agotar un poco los drivers positivos que estamos viendo en estas industrias, en este sector. Entonces, yo lo que estoy viendo es eso, es que justamente esta contratendencia está ligada a esta coyuntura que estamos viviendo de la reapertura de la economía, de aquellas empresas cíclicas, aquellas empresas y sectores e industrias que fueron muy castigados durante el año pasado y que ahora se están recuperando más rápido de lo esperado, y eso empuja muy al alza los precios. O sea, no nos olvidemos que lo que mueve los precios de las acciones no es aquello que es de público conocimiento, porque eso ya está incorporado en los precios, sino justamente la diferencia que hay entre lo que ocurre en la realidad con las expectativas que estaban cargadas en los precios. Claramente, tanto en el sector financiero como en el sector energético, en el sector de materiales, las expectativas no eran tan buenas como la realidad que hemos terminado viendo durante este 2021, y eso ha empujado al alza las acciones de estos sectores. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto creemos que esto va a durar? ¿Creemos que esto es algo temporal o creemos que esto es algo permanente? Bueno, justamente si creemos que es algo permanente, por supuesto, sigamos invertidos en estos sectores. Si creemos que es algo temporal y con el correr de los meses esto va a ir
nivelándose y por lo tanto estos sectores que tienen este viento de cola positivo por la reapertura de la economía van a dejar de tenerlo, bueno, entonces es algo permanente que podemos intentar aprovechar durante unos meses, pero después tengamos en cuenta que no es algo que tenga los fundamentos como para continuar vigente por mucho tiempo, incluso por 12 meses o por más. Entonces, justamente, por eso es que este tipo de inversiones, por ejemplo, en el sector de materiales, siempre yo la sugiero en este contexto de final de mercado alcista, yo la sugiero principalmente como diversificación. O sea, incluso yo he hablado de Barrick Gold, de que me gusta tener un 5% como mínimo del portafolio invertido en Barrick Gold, que incluso es una empresa que no ha andado muy bien durante los últimos meses porque el oro ha caído, aunque ahora se ha recuperado un poco, pero es justamente simplemente como diversificación. O sea, el núcleo del portafolio, digamos la mayor parte, el 60% del portafolio, por poner un porcentaje, debería estar invertido en aquellos sectores que tienen los mejores drivers para el contexto de fondo que estamos viviendo. Y con el resto podemos aprovechar para tomar ventaja de algún tipo de coyuntura que estamos atravesando en este momento, como la reapertura de la economía, las empresas más cíclicas, las más castigadas por la pandemia, que se están recuperando y que puede ser que tengan un viento de cola para los próximos meses. Así que bueno, eso con respecto a el armado del portafolio. Después está el tema de la inflación, por supuesto se sigue hablando de inflación, lo cual es absolutamente positivo, o sea, porque cuanto más se hable de inflación en los diferentes medios de comunicación, redes sociales, páginas web financieras, canales de noticias estadounidense, mejor va a ser, porque cuanto más se hable de inflación, más inversores van a tomar decisiones al respecto, ya sea algunos comprando, algunos otros vendiendo, algunos otros quedándose tal como están, y eso es información que se va acumulando en los precios, y cuanta más información se va acumulando en los precios, menor poder de sorpresa tiene el dato de inflación cuando efectivamente se publique. O sea, si estamos todos hablando de lo mismo, estamos todos tomando decisiones en base a lo mismo y estamos todos mirando el día exacto en el que se va a publicar el dato de inflación, bueno, no es algo que va a terminar sorprendiendo a los inversores, porque el consenso de los inversores más o menos va a ir formando los precios ante una expectativa de cómo va a ser el dato. Entonces, digamos, la probabilidad de que ese dato sorprenda mucho va a ser cada vez más baja. Entonces, es positivo porque justamente va a haber menos probabilidad de que el dato de inflación provoque un mercado bajista si es que se habla mucho al respecto. Por supuesto, si el dato después viene muy alto, incluso yo le decía más de un 5% anual, bueno, eso sí ya va a afectar a los fundamentos, pero mientras se mantenga por debajo del 5% anual, por lo menos históricamente no ha afectado a los fundamentos de la empresa hasta el punto de provocar un mercado bajista. De hecho, yo incluso traje vieron que se habló tanto sobre el dato de inflación del mes de abril, que dio 0,8, y acá tengo un desglose hecho sobre aquellas industrias más relacionadas con la pandemia y todo lo demás, y vemos que más de la mitad de ese 0,8 que dio el dato de inflación de abril se debe principalmente a índices, digamos, a industrias que están directamente ligadas con lo que fue el cierre de las economías del COVID durante el 2020 y la recuperación que estamos viendo ahora. Recuerdan incluso que hubo una empresa de autos usados, de alquiler de autos, que se llamaba Hens, que tuvo que presentar quiebra. Ahora parece que puede ser que se recupere, pero bueno, todo lo que sea alquiler y venta de autos y camiones usados fue extremadamente perjudicado durante 2020. Entonces es normal que, como acabo de decir hace un rato, repentinamente aquellos vendedores de autos y camiones usados y aquellas personas que tienen empresas que alquilan autos y camiones usados se encontraran de golpe con que, bueno, la oferta se había reducido y ahora se están encontrando con una demanda acumulada. Entonces es cuestión de esperar a que justamente la oferta vuelva a equiparar a la demanda. O sea, por un tema coyuntural, la oferta, tanto para venta como para alquiler de autos y camiones usados, se
se desplomó durante el año pasado con motivo de las cuarentenas del COVID, quedaron pocos oferentes, la economía se está recuperando más rápido de lo esperado, de repente hay mucha demanda acumulada, esa demanda presiona al alza los precios y eso es lo que estamos viendo con la inflación. Lo mismo obviamente con las tarifas aéreas de los pasajes aéreos y con lo que es el alojamiento lejos del hogar como para irse de vacaciones, digamos. Entonces vemos que el dato de inflación del mes pasado, más de la mitad de lo que fue el dato de inflación responde a industrias ligadas principalmente con la reapertura de la economía. Así que por ahora no estamos viendo algo más estructural, digamos, estamos viendo algo principalmente coyuntural. De hecho, si miramos justamente los datos que siempre muestro de la M2 y la velocidad de circulación del dinero, vemos que por ahora la velocidad de circulación del dinero no se ha recuperado. Todavía el dato es de hace un par de meses, así que vamos a ver cuando la Fed actualice el dato a ver cómo vino. Pero la verdad es que, o sea, las encuestas que han hecho las universidades lo que muestran es que de los cheques que han recibido los estadounidenses, la mayoría ha ido o a pagar deudas o a reconstituir ahorros. Y una parte minoritaria de ese dinero que le ha dado el gobierno a los estadounidenses ha ido principalmente a consumo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es dinero que efectivamente la Fed ha emitido y se lo ha dado el gobierno de Estados Unidos, el gobierno lo ha volcado en la economía, pero por ahora permanece en los bancos, o sea que no está circulando. Y si el dinero no circula, entonces va a ser difícil entonces que la inflación se acelere mucho. Recuerden que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que depende de la oferta y de la demanda de dinero. O sea, Milton Friedman solía definirlo como una cantidad cada vez más grande de dinero persiguiendo una cantidad estable o cada vez menor de bienes y servicios. Eso es la definición más coloquial que él daba sobre inflación. Entonces, una pregunta sensata que alguien podría hacer al mirar este gráfico es ¿por qué la inflación fue tan alta en la década de los 70, donde la velocidad de circulación vemos que estuvo bastante estable durante toda la década, y en la década de los 90, donde vemos que se aceleró bastante la velocidad de circulación del dinero, la inflación estuvo en torno al 3%? O sea, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que si hay inflación en la década del 2020, no es por las mismas causas que hubo inflación en la década de los 70. O sea, si hay inflación en la década de 2020, en los próximos años, digamos, las causas van a estar mucho más relacionadas con lo que fue la crisis de 1929 y todo lo que fue el proceso hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, que con lo que fue la inflación que vio Estados Unidos durante la década de los 70, porque esa inflación de la década de los 70 no fue por creación primaria de dinero, fue por creación secundaria de dinero. O sea, a ver, vamos a ver esto. Este es el multiplicador bancario, pero me parece que va a ser mejor primero que defina para que se entienda bien qué es. O sea, como vimos en informes anteriores, tenemos una creación primaria de dinero, que es la que hace la Fed a través de billetes y monedas y las reservas bancarias y la cuenta general que tiene el Tesoro de Estados Unidos. La cuenta general podemos descartarla en este caso. La Fed, ¿qué es lo que hizo durante esta crisis del COVID y lo que hizo también durante la crisis de 2008 y 2009? Creó reservas bancarias, o sea, creó base monetaria, creó reservas bancarias para dárselas a los bancos y de esa manera recapitalizar al sistema financiero de Estados Unidos, que estaba destruido porque justamente la mayor parte de sus activos eran hipotecas contra bienes inmuebles cuyo valor se vino abajo. Entonces repentinamente la hoja de balance de los bancos, los activos de los bancos sufrieron, digamos, o sea, se destruyeron básicamente. Entonces la Fed lo que hizo fue recomponer el activo de los bancos dándole principalmente encajes, o sea, reservas bancarias, para de esa manera recomponer el activo de los bancos, pero ese dinero no salió de los bancos. ¿Por qué? Porque ese dinero no se transformó en depósitos bancarios, porque no hubo creación secundaria de dinero. Acuérdense lo que yo les decía en informes anteriores, que uno tiene la creación primaria de dinero, que es la que hace la Fed, y después la creación secundaria de dinero cada vez que alguien va al banco y da un depósito de, pónganle, $100.000 o $10.000, como para hacer un poco más bajo, $10.000, lo que hace el banco es
guardar un coeficiente de encaje que puede estar entre el 2% o el 10%, dependiendo obviamente de las regulaciones, y el resto lo presta a clientes, para una hipoteca, para un crédito para consumo, para un crédito para una empresa, para lo que sea. Entonces, por eso se llama encaje fraccionario, porque el banco guarda una fracción del dinero que le depositan los clientes y el resto lo presta. Eso es dinero creado de la nada por el banco. Y eso es lo que se llama creación secundaria de dinero. Lo que vemos acá, este es el multiplicador bancario, se calcula como la M2 dividido la base monetaria. Esto en la página web de la Fed lo pueden calcular. Lo que vemos acá es que en la década del 70 y principalmente también del 80, el multiplicador bancario aumentó mucho. O sea, estaba la crisis, obviamente que esto es algo muy complejo de analizar porque estaba la crisis del petróleo. Bueno, hubo muchos problemas geopolíticos en ese momento. Entonces lo que vemos es que aumentó mucho la creación secundaria de dinero. O sea, no fue un problema de déficit fiscal del gobierno de Estados Unidos, porque no se descontroló en esa época el déficit fiscal. Tampoco fue un problema de que la Fed estaba creando demasiada base monetaria, demasiadas monedas y billetes, demasiadas reservas bancarias, sino que la creación de dinero venía principalmente por este lado, venía principalmente por la M2, por los depósitos bancarios, por los préstamos que hacían los bancos. Había mucha creación secundaria de dinero. Esto, como vemos, se estabiliza mucho en la década de los 90 y fíjense cómo se desploma en la década de los 2010. O sea, era increíble ver, escuchar y ver gente diciendo que debería haber habido inflación en la década de los 2000 o sorprendidos porque no hubo inflación en la década de 2010 a 2020, porque justamente en esa como ya lo hemos explicado en informes anteriores, en esa década lo que hizo la Fed para poder salir de la crisis es recomponer las reservas bancarias de los bancos. Pero, ¿qué pasó? Como vemos acá, no hubo creación secundaria de dinero. Fíjense lo baja que fue la creación secundaria de dinero. O sea, los bancos no daban préstamos, o sea, no daban crédito a los clientes. ¿Y por qué no daban crédito a los clientes? Bueno, por lo que ya hemos visto siempre, por la curva de tasas. O sea, la curva de tasas, cuando las tasas están muy bajas, cuando la pendiente de la curva de tasas es muy bajas, los bancos no sienten incentivo a prestar, porque los bancos ganan por prestar a clientes acá en la parte larga de la curva y por pedir prestado acá en la parte corta de la curva y por ganar la diferencia de tasas de interés. Si la diferencia de tasas de interés no es muy alta, entonces los bancos no se van a ver tan incentivados a realizar préstamos, a dar crédito a sus clientes, y por lo tanto no va a haber creación secundaria de dinero. Eso es lo que vemos acá. Vemos acá cómo se desploma en la década de 2010 la creación secundaria de dinero, o sea, porque el dinero que la Fed le dio a los bancos en conceptos de reservas quedó encerrado adentro de los bancos. Así que no hubo creación secundaria de dinero. O sea que ese dinero que la Fed imprimió fue principalmente base monetaria, pero no se transformó en M2. O sea, no salió a la calle en concepto de depósitos bancarios. En este caso lo que tenemos es un contexto diferente en el cual la Fed creó reservas para financiar al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno sí volcó ese dinero a la calle, pero aún así vemos que los bancos siguen sin prestar. Vemos esto que acá ya a marzo de 2021 el multiplicador bancario está bajísimo. O sea que en este momento en Estados Unidos no está habiendo creación de secundaria de dinero. O sea, no está habiendo creación de dinero a través de créditos bancarios, a través de el encaje del sistema fraccionario de los bancos. Entonces, sin esto, o sea, esto por supuesto genera deflación, o sea, ayuda a que la inflación que podría generarse debido a lo que emitió la Fed y que le dio al gobierno de Estados Unidos y el gobierno lo volcó a la calle, bueno, eso podría ser un poco de contrapeso. Obviamente, tanto esto, la velocidad de circulación del dinero, como esto, no es predictivo. O sea, yo acá no puedo predecir qué es lo que va a pasar, pero al menos puedo saber lo que está pasando. Y puedo saber que hasta el momento, a pesar del mal dato de inflación que hubo el mes pasado en Estados Unidos, no está habiendo creación secundaria de dinero, así que no me tengo que preocupar, por lo menos porque
pase algo parecido a la década del 70. Si hay inflación durante esta década, no va a ser comparable con lo que fue la década del 70 y de los 80 en Estados Unidos, será comparable con lo que fue la década del 30 en Estados Unidos. Así que es cuestión de ver, o sea, por ahora parece ser una inflación más coyuntural, ligado a la reapertura de la economía, que algo permanente. Entonces, hasta acá, digamos, está el análisis de la coyuntura, de lo que está pasando, que como vimos no ha cambiado mucho de lo que fue la semana anterior. Así que bueno, ahora el resto del video lo que voy a hacer, trataré de hacerlo lo más breve posible, es desterrar un mito que increíblemente sigue estando impregnado en la mente de los inversores, y es el mito de que hay que vender en mayo para volver. Algunos dicen que septiembre, otros dicen que en el día de Halloween, pero es increíble que un mito que carece absolutamente de todo fundamento siga siendo escuchado, siga siendo leído en redes sociales, en medios de comunicación. Parece increíble, pero bueno, voy a tratar de desterrarlo un poco con información para mostrar de que no tiene ningún sentido. Tal vez en algún momento lo tuvo, pero si en algún momento lo tuvo, al menos ahora ya no lo tiene. El mito, por supuesto, seguramente que lo conocen, dicen que hay que vender en mayo para volver. ¿Cuándo hay que volver? Bueno, al principio los ingleses decían que había que volver el día de esta carrera de caballo, que es una de las principales carreras de caballos de Reino Unido, que es más o menos, se empezó a realizar en 1776, así que ya tiene su tiempo. Más o menos es la última semana de septiembre. Acá, como muestran, la primera fue el 24 de septiembre. Suele hacerse todos los años en Inglaterra, más o menos a finales de septiembre. Entonces, al principio se decía vender en mayo y volver en Saint Leger, que es esta carrera de caballo. Después, o sea, cuando Estados Unidos tomó el control de los mercados financieros, se empezó a decir volver en Halloween, o sea, volver el 31 de octubre. A ver, este mito, obviamente, al principio surgió por una realidad. ¿Cuál era la realidad? Que no solo los lores ingleses, sino que los principales inversores del Reino Unido durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX, tenían esa costumbre de estar invertidos en el mercado financiero, y en los meses de verano, que en el hemisferio norte arrancan ahora en junio, irse de vacaciones. Entonces vendían sus tenencias y volvían en septiembre o en octubre. O sea, incluso si leen, a ver, tres de los escritores más famosos de Inglaterra son Jane Austen, Charlotte Bronte y Thomas Hardy. Bueno, estos tres autores, si alguno lee las novelas, que por cierto son bastante buenas, ven que la gran mayoría de sus protagonistas vivían de este tipo de negocio. O sea, tenían inversiones en Estados Unidos, tenían inversiones en Centroamérica, tenían plantaciones, tenían negocios de todo tipo, y eran personas que podríamos decir que vivían de rentas más o menos, pero que vivían de ese tipo de inversiones. O sea, cada tanto iban a Londres a consultar cómo estaban sus inversiones, cómo estaban las inversiones en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, y bueno, cobraban dividendos, lo que sea que cobraran en aquella época, y más o menos les alcanzaba para vivir. O sea, era algo muy común en el Reino Unido de aquella época. Entonces tenía sentido de que si una gran cantidad de inversores, o sea, que formaban una gran masa de dinero, o sea, decidían tomar sus ganancias en mayo porque se iban de vacaciones en junio y no volvían hasta septiembre, entonces sí, obviamente los mercados financieros iban a caer durante esos meses, las acciones iban a quedar baratas de manera artificial porque había presión vendedora que no se justificaba con los fundamentos de las empresas, y por lo tanto quien comprara más o menos en septiembre, cuando ya estaban como en los mínimos, se iba a hacer una buena ganancia. Ahora, eso tenía sentido en aquella época. Hoy en día, o sea, es increíble que algo que surgió en el siglo XIX más o menos, todavía tenga cabida en la jerga bursátil, en los mitos que están dando vuelta al mercado bursátil. Así que para desterrar ese mito, vamos a los datos. Para eso me traje esta hermosa tabla que trae todos los rendimientos del Standard & Poor's mes por mes desde 1950 hasta
Mediados de 2020, no encontré, no encontré la tabla que tenía todo el 2020 y la parte de 2021, pero mucho no va a cambiar porque lo que más nos va a importar es ver los promedios que están acá abajo. O sea, en teoría, si hay que vender en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, serían meses malos, e incluso octubre también, porque el mito dice que hay que vender y volver en Halloween, que es básicamente ya el 31 de octubre, o sea que podríamos incluso incluir a octubre. A ver, algo de cierto que puede tener este mito es que septiembre es el peor mes del año, históricamente ha sido el peor mes del año, agosto también ha sido el segundo más malo, febrero también suele ser malo, pero después, por ejemplo, a ver, el mejor mes del año es abril, que bueno, o sea, también creo que fue bueno durante este año. Noviembre y diciembre son también 1,5% de promedio, o sea, estos son porcentajes de suba, y lo otro es también puntos promedio de suba. Tenemos 1,6% de promedio de suba en noviembre, 1,5% promedio de suba en diciembre, pero vemos que acá julio no es para nada un mal mes, 1,1 promedio histórico de suba ha tenido julio, o sea, ya, a ver, los datos me están mostrando que salirme del mercado en mayo, evitar junio, julio, agosto, septiembre, la verdad es que no tiene mucho sentido racional. O sea, porque sí, es verdad, septiembre es el peor mes del año históricamente, pero vemos que no siempre fue malo, o sea, ha tenido años muy malos, sobre todo porque justo las crisis por ahí le pegan mucho en estos meses, pero ha tenido bastantes años positivos. Incluso agosto, si nos fijamos, ha tenido más años positivos que negativos, o sea que acá fue una cuestión más de magnitudes, pero vemos que si yo lo miro, julio, por ejemplo, 1,1 de suba, está entre los mejores meses del año, junto con enero, que también tiene 1,1 de suba, 1,1% de promedio de suba histórica. Entonces, si el mito me dice vender en mayo para volver en octubre, la verdad es que no está teniendo mucho sentido porque los datos no me lo validan. Aún así, es cierto que si yo hago el cálculo de los promedios mensuales y hago el cálculo del periodo que va desde junio hasta octubre y desde noviembre hasta mayo, es verdad que el periodo junio-octubre ha promediado históricamente un 4,2% de suba, mientras que el periodo restante ha promediado un 7,3% de suba. Entonces sí, es verdad que el periodo de junio a octubre en promedio no es tan bueno como lo es el periodo noviembre a mayo. Pero eso no significa que la mejor estrategia que yo puedo tener es evitar estos meses. En todo caso, no sé, rebalancearé el portafolio o trataré de ver si hay alguna coyuntura que me puede perjudicar, pero un 4,2% promedio de suba histórica creo que es un rendimiento que no está para despreciarlo. Y obviamente, esto es en el caso de que el mito por ahí fuera un poco verdad. Ahora, los mercados incorporan con una capacidad casi instantánea toda la información pública disponible al alcance de todos. Entonces, a ver, creer que yo cuento con la información de que conviene vender en mayo y volver en octubre y que el resto del mercado no lo sabe o no está actuando en consecuencia, es ingenuo, por no decir tonto, porque la verdad es que creer que este mito sigue estando vigente cuando el mercado justamente lo incorpora inmediatamente, bueno, o sea, es como de un sesgo de demasiada confianza. O sea, el mercado ya sabe esto, ya lo conoce esto, entonces decir que conviene vender en mayo, o sea, es no entender cómo funcionan los mercados, porque obviamente viene una persona y dice, bueno, yo voy a vender en mayo porque históricamente los meses que siguen no son buenos. Va a venir una persona que va a decir, no, bueno, o sea, como yo sé que todos venden en mayo, yo voy a vender la última semana de abril. Y va a venir otra persona y va a decir, bueno, como yo sé que ahora están todos vendiendo más rápido, yo voy a vender a mediados de abril. Y va a venir otro y va a decir, no, bueno, entonces yo voy a vender en marzo para adelantarme a los que venden en abril y en mayo. Y así, o sea, el mercado va incorporando esto en los precios. Y si esto es algo de público conocimiento, es imposible que siga vigente. O sea,
es imposible que tenga algún tipo de efecto. Y no ha pasado solo con esto, ha pasado hasta con las ideologías y las metodologías de inversión más famosas que hay. Por ejemplo, el famoso libro El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Es un libro del cual hoy en día es un libro de 1940 y pico, sí, de 1949. O sea, imagínense si es un libro que ya tiene una trayectoria. Warren Buffett, cuando habla de este libro, solo recomienda leer el capítulo 8, que habla de el inversor y las fluctuaciones del mercado, y el capítulo 20, de el margen de seguridad como concepto central de la inversión. Y dice Warren Buffett que el resto del libro no lo lean, porque ya no sirve. O sea, este libro está basado en el modelo de dividendos descontados. O sea, la forma que utiliza este libro para evaluar empresas es principalmente por el descuento de dividendos. O sea, el free cash flow, concepto famosísimo en la historia de las finanzas, no había sido inventado cuando este libro se publicó, y hoy es un concepto clave a la hora de evaluar en una empresa. En este libro no lo van a usar porque es un libro que está basado en otra metodología. Entonces, empresas como Amazon, por ejemplo, que nunca han repartido dividendos, empresas como Facebook, que nunca repartieron dividendos, es como que no tendrían cabida acá adentro. Entonces, es un libro que queda viejo. Entonces, sí, está bueno leer este libro si alguien lo quiere leer, pero a lo sumo leamos estos capítulos y no basemos nuestra inversión en esto, porque el mercado ya incorporó esto en los precios. O sea, el mercado ya sabe que los inversores evalúan con esta metodología, entonces ya el mercado propio se va adelantando. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Peter Lynch. O sea, Peter Lynch en 1989 escribe este libro espectacular, que es de lo mejor que he leído en finanzas, Un paso por delante de la bolsa. Es un libro que yo recomendaría sin ninguna duda a cualquier persona que esté iniciándose en las finanzas. Fíjense que es de 1989 y es un libro que, a ver, la primera parte está buenísima, súper recomendable para quien arranca en esto, porque habla mucho de cómo prepararse, pero ya la segunda parte, donde dice eligiendo a los ganadores, y la tercera parte, que habla de la perspectiva a largo plazo, cómo crear una cartera propia, cuál es el mejor momento para comprar y para vender. Son dos partes que si yo se lo tengo que recomendar a una persona, lo primero que tengo que decirles es, mirá, te lo recomiendo, el libro completo está buenísimo, pero en la segunda y en la tercera parte, ten en cuenta que este libro fue escrito en 1989 y por lo tanto vas a ver mucho a Peter Lynch hablando de, por ejemplo, price earnings. Porque en esa época el price earnings era algo que servía. O sea, imagínense lo que era calcular un price earnings en 1989. O sea, tenías que pedir los balances, ir a buscarlos, llamar a la empresa que te los manden por correo o ir vos físicamente a buscarlos a la empresa o a las oficinas de la Security and Exchange Commission, por ejemplo. O sea, era información que no era fácil de obtener. Entonces ya tenías que traerte los balances, tenías que calcularlo. Entonces, aquella persona que en la década de los 80, como Peter Lynch, era capaz de calcular un price earning, era una persona que estaba invirtiendo con información que pocas otras personas tenían en el mercado. O sea que era una persona que invertía con una ventaja competitiva, o sea, invertía con información que los demás no tenían. Hoy por hoy, un price earning, yo me meto a Yahoo Finance, me meto a Coinfin, me meto a muchas web financieras y me lo dan gratis el price earning. Incluso puedo venir acá, acuérdense, en Finbiz, en esta web que tiene un excelente screener, obviamente es gratuita, así que hay que bancarse la publicidad, y yo puedo mismo acá filtrar, puedo decir, bueno, dame empresas del sector industrial, puedo buscar alguna industria puntual, si me interesa alguna industria, puedo venir acá a la solapa de los fundamentals y decirle, bueno, dame empresas que tengan price earning menor a 20, y me irá filtrando. Puedo ordenar por capitalización de mercado, acá me va marcando el price earning, o puedo decirle, no, bueno, o sea, no me importa el price earning que tienen ahora, pero quiero price earning a futuro, o sea, con ganancias futuras de menos de 20, por ejemplo, o sea, que me filtre, y acá puedo tener ya directamente con muy poco esfuerzo, con información gratuita disponible al alcance de todo, puedo saber, por ejemplo, que Lockheed Martin es una empresa que tiene un price earning de 15,3 y es una empresa del sector industrial, muy buena empresa, por cierto. Puedo ver incluso acá su precio, su gráfico, puedo meterme incluso a verla en detalle.
y acá me va a mostrar, por supuesto, la información de la empresa, el gráfico, me va a mostrar más información. Todo esto es gratis. Entonces, creer que porque yo tengo un price earning y veo un price earning y lo calculo, voy a estar operando hoy en día, año 2021, con información que nadie más tiene, es muy ingenuo. O sea, el mercado ya lo incorporó. El price earning hoy, al igual que el price to sales, el price to book value, son ratios que ya están en los precios. O sea, ya los conocen todos, están disponibles gratuitamente al alcance de todos. Entonces, así como pasó con el vender en mayo y volver en octubre, pasó también con el price earning. Por eso yo suelo insistir mucho en que lo que hay que hacer es mirar empresas, sobre todo mirar sectores, y después mirar industrias, mirar empresas y analizar la parte cualitativa del sector, la parte cualitativa de la empresa, porque esa es información, o mejor dicho, ahí vas a poder encontrar información que no está todavía incorporada al 100% en los precios. Con el Black Friday, por ejemplo, pasó lo mismo. Antes se tomaban las ventas del Black Friday, el último fin de semana de noviembre, como parámetro de cómo iba a venir la temporada navideña. Claro, ¿qué pasó? Las empresas, el capitalismo, digamos, empezó a actuar, y las empresas que antes abrían el Black Friday a las 6 de la mañana, empezaron a abrir a las 5, después empezaron a abrir a las 0 horas, después empezaron a hacer la semana del Black Friday, hoy ya hacen el mes del Black Friday. Entonces ese dato que antes podía tener algún tipo de relevancia, ya el mercado lo conoce. Aquella persona que en su momento hizo una ganancia porque detectó que las ventas del fin de semana del Black Friday pronosticaban que también venía la temporada navideña, bueno, seguramente habrá ganado retornos por encima de los índices, y posiblemente lo haya comunicado, haya dicho, miren, yo descubrí esto que está dándome buenas ganancias. Inmediatamente todo lo empiezan a hacer y pierde su efecto. O sea, así funciona el mercado. Por eso, como siempre les digo, siempre desconfíen de aquellas personas que dicen que son capaces de predecir el mercado a corto plazo y te explican la fórmula, la manera en la que lo hacen. Porque obviamente si vos tenés una fórmula y la das a conocer, todos lo van a empezar a hacer y va a perder su efecto. Entonces, como para ir cerrando, las acciones se mueven por la diferencia que existe entre lo que sucede en la realidad y las expectativas que están cargadas en los precios. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es: ¿cómo creo yo que será la economía de Estados Unidos para dentro de los próximos 12 a 24 meses? Porque ahí justamente es donde va a estar la clave. Si yo veo que los precios están descontando una realidad, por lo menos en el sector tecnológico, por ejemplo, o en el sector de consumo discreto, o en el sector de comunicaciones, yo creo que los precios están descontando una realidad que no es tan buena como la que terminará siendo. Entonces yo puedo comprar y obtener una ventaja. Por eso siempre yo vuelvo a mi modelo, vuelvo a mi método. Entonces digo, bueno, ¿cómo va a estar la economía de Estados Unidos? ¿Cómo va a estar la política de Estados Unidos? El sentimiento es muy difícil de predecir, así que vamos con estos dos para los próximos 12 a 24 meses. El driver político no me preocupa porque el Congreso va a seguir estancado y va a ser muy difícil que pasen leyes. ¿Cómo va a estar la economía? Mi percepción es que para los próximos 12 a 24 meses ya esta coyuntura de la reapertura de la economía habrá terminado, y la economía de Estados Unidos de 2022-2023 se va a parecer mucho más a lo que fue la economía de 2019. ¿Cuáles fueron los mejores sectores de ese momento? Consumo discrecional, comunicaciones y tecnológico. Por esa razón es que yo sigo invertido principalmente en estos sectores en este momento. Así que cada uno tiene que hacer su análisis, pensar 12 a 24 meses. ¿Creo yo que esta coyuntura con estos sectores value va a ser permanente o es algo transitorio? Y en base a eso, bueno, rebalanceo mi portafolio. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.